Sí. Las derivadas direccionales es una generalización de las derivadas parciales. ¿Listo? Entonces, nosotros cuando estudiamos la interpretación geométrica de la derivada parcial, ¿sí? La derivada con respecto a x es una pendiente en dirección del eje x. Cuando uno hace un corte de la superficie con un plano, en el que x se mantiene fijo, perdón, y se mantiene fijo, y ese corte genera una curva, entonces la pendiente en esa curva, en el punto x, y, esta es la interpretación de la derivada parcial, ¿no? Pero entonces ya voy a hacer un dibujito. Entonces la idea es estudiar esta sección hoy. Bien. Entonces, miren, nosotros si graficamos en el plano cartesiano, aquí, esto me les comparto. Este es el eje Y el eje X. Nosotros estudiamos, podemos decir así, dos tipos de derivada. Hacia acá, ¿sí? En la dirección del eje X, que es la derivada parcial de f con respecto a X. Y también estudiamos hacia arriba, ¿tá? En la dirección del eje Y. Entonces, esta es la derivada parcial de f con respecto a Y, en esa dirección. Eso fue lo que hicimos. ¿Listo? Pero ahorita en esta reunión queremos estudiar la derivada parcial, o más bien las derivadas direccionales, es decir, en cualquier dirección. Entonces usted tiene un vectorcito, este vector color rosa, y usted quiere hallar la derivada en esa dirección. Si voy hacia acá, ¿qué pasa? Si voy hacia acá. Quiero moverme así, un ángulo de 360 grados, ¿no? Porque, si ustedes recuerdan, permítanme a ver si aquí en el libro hay un dibujito. En la interpretación, aquí tenemos que tener muy claro la interpretación geométrica de la derivada parcial, ¿no? La interpretación era así. Permítame nuevamente hago un dibujo con un eje tridimensional. Eje X, eje Y el eje Z, ¿no? Y suponga que ustedes tienen aquí una superficie cualquiera. Cualquier superficie allí. Listo. Entonces, miren, si nosotros derivamos con respecto a X, voy a recordarle un poco la interpretación. Si usted deriva con respecto a X, F, supongan que esta superficie es la gráfica de F, ¿no? Entonces usted supone que Y es constante. Estas son las reglas que estudiamos en la última reunión. ¿Listo? Entonces, si Y es constante, digamos que por aquí esté el eje Y, eje X y eje Z. Entonces, cuando usted supone que Y es constante, conversamos la última reunión de que eso define un plano, ¿sí? Porque si Y es constante, X se puede mover hacia acá. Bueno, ahí está un poquito torcido. Si Y es constante a esta altura, X se puede mover libremente hacia acá o hacia acá. Y Z se puede mover hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Y ahí se define este plano amarillo, que corta la superficie en esta curva. ¿Listo? Entonces la derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí? Esta que es una función de dos variables, me va a indicar la pendiente. Por ejemplo, si por aquí está el punto, este punto de aquí, digamos que es el punto XY. Si yo proyecto esto hacia arriba, hacia la curva, la intersección del plano con la superficie, esta pendiente aquí, este numerito cuando lo calculo,
Este numerito me va a dar esta inclinación, miren. A la recta tangente aquí. ¿Sí? Y esa recta tangente, mire que esta recta, está en dirección del eje X. ¿Sí? Porque toda esta curva acá, es paralela al eje X. Entonces, por eso yo digo que ahí calculamos la derivada parcial en dirección del eje X. ¿Listo? En un razonamiento análogo, podemos decir que la derivada parcial de f con respecto a y es en dirección del eje Y. ¿Listo? Y ahorita quiero calcular las derivadas en cualquier dirección. Por eso introducimos el tema de derivadas direccionales. ¿Listo? Pero es algo muy sencillo porque vamos a poder, para hallar una derivada direccional, tenemos que hallar derivadas parciales y ya. Teniendo en cuenta la dirección. Derivadas. Esta semana seguramente ya les envío el taller. Listo, direccionales. Voy a ver si califico mañana los quizzes. Bueno, derivadas direccionales. Entonces nosotros queremos hacer lo mismo, ¿sí? Pero ya no solamente en dirección del eje X o dirección del eje Y, sino en cualquier dirección. Si quieren, permítame, yo hago una representación gráfica de nuevo, que eso ayuda bastante a entender. Entonces, nuevamente, miren, dibujemos el eje X, eje Y hacia arriba el eje Z. Listo. Para que entendamos geométricamente qué es lo que está sucediendo, más allá de todas esas definiciones que voy a hacer a continuación. Que vamos a tener que introducir un límite de nuevo, etcétera. Bien. Entonces, miren que nosotros podemos coger cualquier dirección aquí en el eje X. Voy a escoger esa dirección. ¿Sí? Que esto forma un ángulo θ aquí con el eje X. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a graficar la superficie dada por la función f. Aquí está la superficie, una superficie como la de antes. Ahí está la superficie, bueno. Listo. Ahora voy a trazar un plano en esa dirección que coloqué aquí abajo al principio. O sea, el plano va a tener como base esta dirección. ¿Sí? Y se va a extender hacia infinito y menos infinito por acá. Y ahí sube. Sube. Entonces el plano ya está un poquito inclinado, ¿no? Entonces ese plano intercepta claramente la superficie que yo dibujé aquí azul. Voy a dibujar esa intersección con otro color. Mire, ese plano amarillo intercepta la superficie en esa parte. ¿Sí? Entonces yo ahorita tengo derecho, por ejemplo, de calcular las pendientes a en esta curva en cualquier punto. ¿Sí? Por ejemplo, ahí cuánto es la pendiente de la recta tangente. Aquí cuánto es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Por aquí cuánto es. Entonces miren que cuando hablo de derivadas direccionales, tengo que involucrar un ángulo θ. ¿Sí? Y yo puedo empezar a mover esto. Y así genero planos diferentes, como el dibujo que está aquí en el libro. ¿Listo? Ahora, bueno, ustedes dirán, ¿para qué sirven las derivadas direccionales? ¿Para qué recurrir a este recurso, no? Y una respuesta a eso, antes de hacer cuentas, puede ser la siguiente. Como las derivadas, al fin de cuentas, lo que nos da son una razón de cambio. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden suponer, ¿sí?, que ustedes tienen una lámina nueva, algo de lo que hablé al principio de este curso. Tienen una lámina y supongan que esa lámina pues tiene diferentes temperaturas, depende de donde usted esté ubicado, ¿no? Aquí puede tener una temperatura así, caliente, por aquí puede ser más frío,
por acá puede ser que esté hirviendo. Entonces, el color indica la temperatura. Entre más intenso el color rojo, más caliente, ¿no? Sí. Entonces, miren, hagamos el siguiente ejemplo. Suba que nosotros estamos aquí, en este puntico donde hay distintos tipos de temperatura. Si usted se va hacia el lado derecho, como el color es azulito, quiere decir que es frío. La lámina está fría. Si se va hacia acá, está un poquito tibia porque es color rosa. Y si se va hacia acá, está caliente porque es rosa. Entonces, si usted está ubicado en este puntico y usted quiere buscar, por ejemplo, usted quiere detectar esas razones de cambio, ¿sí? ¿Dónde está más caliente la lámina? Entonces usted no solamente tiene que moverse como lo hacíamos antes, en dirección del eje X, ¿sí? Que es la derivada parcial de f con respecto a X, o en dirección del eje Y, y mirar hacia acá. Si usted se mueve un poquito en esta dirección, ¿cuánto cambia la temperatura? Que es la derivada parcial de f con respecto a Y, ¿no? Usted no quiere solamente esas dos direcciones, usted quiere tener más libertad de moverse y mirar qué pasa si me muevo en esta dirección o en la de acá o en la de acá, ¿no? Entonces, por eso introducimos las derivadas direccionales. ¿Listo? Para tener un espectro de movimiento, ¿no? Si yo aquí en este punto coloco el eje X y aquí el eje Y, aquí el eje Y, eje X. Entonces, esta dirección verde, que es la diferente a las tradicionales, pues la podemos clasificar como indicando el ángulo que se forma entre el segmento verde y el eje X, y dan un ángulo teta. ¿Listo? Y usted podría calcular una derivada direccional que se va a denotar de ahora en adelante así. Bueno, vamos a ver qué notación usa el libro allí. Y a la final le va a dar un numerito, ¿no? La derivada de f en la dirección u. Entonces se denota así, miren. La derivada de f en la dirección u. Así, donde u es esta dirección, este colorcito verde. Y va a ser una función de dos variables. Entonces, por ejemplo, la derivada, el punto de xy es este punto aquí, ¿no? Entonces, por decir algo, la derivada parcial con respecto a x en el punto de xy le puede dar menos 3, por decir algo. ¿Por qué daría este menos 3? Porque si usted se mueve en esta dirección, hacia acá la temperatura disminuye. Es frío. Miren el color. ¿Sí? Hacia arriba le puede dar, digamos, 3 positivo o 2. ¿Sí? Porque acá hay una temperatura, está entre los dos límites, ¿no? Puede ser 3, que aumente la temperatura, digamos. Y en la dirección U, acá está lo más caliente, entonces esta derivada en ese punto puede dar 20. Entonces usted tiene información, usted dice, ah, bueno, si me muevo un poquito hacia acá, esta es la razón de cambio. ¿Sí? Aumenta la temperatura a 20 grados Celsius por metro cuadrado, digamos. Hay una razón de cambio allí. ¿Listo? Entonces, esas ideitas son las que queremos mm, capturar matemáticamente. Entonces, por eso el libro hace esta definición, miren. Entonces usted dice, suponga que su vector U es un vector unitario. La derivada direccional nuevamente se denota así. Derivada de f en la dirección U. Entonces aparece este subíndice U. ¿Sí? U, de ahora en adelante, cuando ustedes vean un U en el libro, es un vector unitario. Es decir, que tiene longitud 1. ¿Listo? Y el libro va a introducir una notación a continuación. Un vector unitario uno lo puede representar así. U es igual a coseno de teta, coma, seno de teta.
Todo vector que tenga longitud 1 se puede representar de esta forma, donde θ es un ángulo entre 0 y 2π. ¿Listo? ¿Por qué sé que se tiene norma 1? Porque si yo calculo la norma de este vector, usando la definición de norma, si ustedes estuvieron en álgebra lineal o cualquier otro curso, ¿sí?, que se usaba este doble slash, aquí o esta doble barra, la norma de un vector que es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces quería la raíz cuadrada de coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Y hay una identidad trigonométrica fundamental que dice que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, independientemente de quién sea el ángulo θ. Yo me quería raíz de 1, que es 1. Entonces, en efecto, este es un vector unitario. Gráficamente, ¿qué vector es? El que ya ustedes intuyen. El siguiente vector, miren. Tiene longitud 1, entonces lo voy a hacer pequeño aquí. Es, ¿dónde este es el ángulo θ? Que se forma con el eje X. Eso es U. Entonces, ustedes primero, o nosotros debemos fijar primero la dirección en la que usted quiera hallar la razón de cambio de su función, y la dirección U. Y luego, uno, ¿qué es lo que hace? Después de que usted fija la dirección, ¿sí?, usted tiene que calcular el siguiente límite. Entonces, el límite es el siguiente. La derivada parcial de f en la dirección U es igual al límite cuando t tiende a 0. Esta es una letra, puede ser t, r o lo que sea, de f evaluado en x, y el x lo perturbo con t coseno de t, y y lo perturbo con t seno de t. Entonces, coma y más t. Voy a escribir solo la definición, pero no vamos a operar esta definición. Es decir, no vamos a calcular estos límites porque eso es desgastante. ¿Sí? Es eso menos f evaluado en xy. Es parecida a la definición derivada parcial sobre t. ¿Sí? Esto es una razón de cambio, miren. ¿Sí? Estoy viendo qué pasa con la función cuando le perturbo un poquito. ¿Sí? Mire que a x le estoy sumando esa cantidad que se supone que es bien pequeña, y a y le estoy sumando esta cantidad que se supone que es bien pequeña, porque t tiende a 0. ¿Sí? Entonces miro qué tanto cambia la función con respecto a f evaluado en el punto xy. ¿Sí? Y divido entre t. ¿Sí? Es una razón de cambio. Si ese límite existe, a eso le llamamos la derivada direccional. ¿Listo? Pero ojo, no vamos a operar esa definición. Eso es costoso. Bien, entonces vamos aquí en el libro, miren. La definición de la derivada direccional. ¿Listo? Miren que la derivada direccional es un caso particular de las derivadas parciales. ¿Por qué? Porque miren, si θ es igual a 0, ¿sí?, el vector unitario sería un vector que señala así, en la dirección del eje X. ¿Sí? Porque se forma un ángulo 0 con el eje X. ¿Sí? Si θ es igual a 0, estaríamos hallando la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Sí? Y si θ es pi medios, que es en este caso el vectorcito unitario nos señala hacia arriba, en dirección del eje y, entonces tendríamos la derivada parcial de f con respecto a y. O sea que las derivadas parciales son un caso particular de las direccionales. Bien, pero todavía no he enunciado el teorema importante que va a hacer que todas estas cuentas se simplifiquen bastante, ¿no? Y es el siguiente. El libro mismo lo dice aquí, miren. Calcular derivadas direccionales empleando esta definición es lo mismo que encontrar la derivada de una función empleando el proceso del límite, ¿no? Una fórmula de trabajo más simple para hallar derivadas direccionales emplea las derivadas parciales de f. ¿Listo? Entonces,
El teorema fundamental aquí, el teorema de la sección, pues, es el siguiente. Entonces, supongo que usted quiere calcular la derivada de f en la dirección u, donde u es un vector unitario que se puede representar así, nuevamente. Coseno de teta, seno de teta. Esta es la notación que yo uso, pero el libro también usa la siguiente notación. Esto también se puede escribir así. Coseno de teta y más seno de teta j. ¿Sí? Ese I y ese j, ¿qué significan esas letras? ¿No? Deben saberlo de álgebra lineal. Y es el vector, que puede ser vector fila o vector columna. En este caso, como escribí esto en forma de fila, entonces I es el vector cuya primer coordenada es 1 y la segunda es 0. Y J es el vector cuya primer coordenada es 0 y la segunda es 1. ¿Listo? Y los que saben de álgebra lineal, estos vectores forman una base de R2, ¿no? Es la base canónica. Estos forman una base ortonormal, ¿sí? Porque estos vectores son ortogonales y tienen norma 1, ¿sí? Es la base estándar. ¿Listo? Entonces, por eso U también se puede escribir así, coseno de I más seno de J. Son létricas nada más. Entonces, en esas condiciones, lo sencillo es lo siguiente. Dice el teorema que la derivada parcial, la dirección U de F, en el punto de XY, es igual a. Y este es el teorema importante ya. Después de tantos rodeos, ¿no? Es igual a la derivada parcial de F con respecto a X ponderada por, o sea, multiplicada aquí por coseno de teta, más la derivada parcial de F con respecto a Y por seno de teta. ¿Listo? O sea que ese límite extraño se reduce a esto. Si uno intenta hacer las cuentas, puede mostrar esto. Así calcula uno una derivada direccional. Entonces basta nomás que nos digan el ángulo teta y ya. Usted aplica esto y haya la dirección, la derivada direccional. ¿Listo? Pero bueno, por ahorita es simplemente un resultado y un nuevo concepto. Veamos la utilidad en ejemplos prácticos. Bien. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Entonces veamos aquí en el libro un ejemplo interesante. Bueno, estos ejemplos en la primera parte son simplemente teóricos, pero podemos revisar este. Dice, hallar la derivada, una derivada direccional. ¿Sí? Hallar la derivada direccional de, aquí colocan la función. Aquí dicen en qué punto, dicen el punto 1, 2, y dicen la dirección. ¿Sí? Entonces miren cómo la escriben. Coseno de pi tercios i más seno de pi tercios j. ¿Cómo calculo esa derivada direccional que me piden? Usando el teorema anterior, ¿sí? Que dice que la derivada direccional, la dirección u, es igual a la derivada parcial de f por coseno de teta, a la derivada parcial con respecto a y por seno de teta. ¿Sí? Si derivo esto con respecto a x, me da menos 2x. Si derivo esta función acá con respecto a y, me da menos un medio de y. ¿Sí? Multiplicadas por coseno y seno, cada derivada parcial. En este caso, pues, teta vale pi tercios, miren. Coseno de pi tercios es un medio, seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. Y ojo que estoy calculando la derivada direccional en el punto 1, 2. O sea que aquí donde está x coloco 1 y donde está y coloco 2. Que me queda menos 1. Que menos 2 sobre 2 es menos 1. Y menos 2 por 1 da menos 2. Y ahí está el valor de la derivada direccional.
Si vemos gráficamente lo que está sucediendo, que es menos 1.8, ¿sí? Número negativo. ¿Sí? Entonces miren lo que sucede. Aquí está la dirección, ¿sí? Y aquí digamos que si usted dibuja un plano, ese plano corta la superficie por aquí, en una curva que pasa por este punto, y aquí está la inclinación. Miren que va como bajando la flecha, porque es la dirección U. Eso me da información inclusive de la superficie. Dice que en esa dirección, si usted se mueve en esa dirección, usted desciende, ¿no? De hecho, es una de las grandes aplicaciones que tiene la derivada direccional, ¿no? Si usted está, si usted supone que esta superficie es una colina, ¿sí? Porque tiene forma de colina, de montaña. ¿No? Entonces, lo que está diciendo esto es que si usted se mueve en esta dirección U, ¿sí? Puesto que la derivada la dio negativa, quiere decir que usted desciende de la colina. Si usted calcula la derivada direccional con respecto a otra dirección hacia los lados y le da 0, quiere decir que si usted se mueve en esa dirección, usted ni asciende ni desciende, ¿sí? Mantiene su misma altura. Si le da positiva, muy grande, pues quiere decir que usted asciende en la colina. Y usted puede hacer eso en cualquier dirección. Bien, enseguida voy a hacer un ejemplo en ese sentido. ¿Listo? Bueno, veamos otro ejemplo con más cuentas, más detalles. Y yo quiero que hagamos uno de por acá del libro guía, de pronto hay uno más interesante. De pronto este puede ser interesante. Dice, bueno, ese todavía no porque hay que ver otro tema. Bueno, yo creo que yo me inventé un ejercicio hace un tiempo. Voy a buscarlo. Me inventé un ejercicio estos días. Cuando yo di el curso el semestre pasado, en el taller que les coloqué en este primer corte, les muestro. Profe, ¿el taller es muy largo? No, es un taller que yo hice el semestre pasado. Este semestre no tiene que ser el mismo porque el semestre pasado yo fui coordinador de esta materia. Y entonces yo propuse, yo diseñé este taller con otros profesores y este fue el que se aplicó en toda la universidad. Pero este semestre, como yo no soy el coordinador de la materia, entonces yo le propuse al coordinador algo así. Vamos a ver el que decide, porque lo diseñamos ahí. Pero miren este ejemplo aquí. Igual se puede hacer en grupos de hasta 4 integrantes. Listo. Miren este ejercicio, dice derivadas direccionales y gradientes. Entonces dice, suponga que Juan está en una colina cuya superficie la describe esta función. ¿Sí? Inclusive podemos dibujar esa colina, ingresar a GeoGebra y dibujarla. ¿Sí? Es como un paraboloide que abre hacia abajo. Bien. Pero veamos la pregunta interesante. Entonces dice, Juan tiene dos alternativas para seguir su camino sobre la colina. ¿Sí? En la dirección U igual a coseno de pi tercios, seno de pi tercios. ¿Sí? O en la dirección B igual a menos 2,3. ¿Sí? Entonces dice, si Juan está en el punto de coordenadas 0,3,80, o sea, este es un punto que está en la superficie, pero tiene tres coordenadas, X, Y, Z. O sea, está sobre la colina. Entonces dice aquí, ¿qué dirección le recomendarías para que Juan realice el menor esfuerzo? ¿No? Es un tema concretamente derivadas direccionales, ¿no? Gráficamente, ¿qué es lo que sucede? Entonces lo que sucede es lo siguiente. Voy a dibujar la colina. Y que esa función que coloqué allí arroja algo así. Bueno, un paraboloide, algo así. En tres dimensiones, ¿no?
Y Juan está por aquí, escalando la montaña. Entonces, a él le dan dos alternativas. ¿Sí? Una dirección por acá, sí, digamos, y otra hacia acá. Puede ser eso. Bien. Ustedes pueden suponer inclusive que Juan está sobre una bicicleta, algún aparato. Entonces, él debe escoger la dirección en la que hace mínimo esfuerzo. ¿Sí? ¿En qué dirección ustedes harían el mínimo esfuerzo? Pues aquí gráficamente vemos que en esta dirección ustedes descienden, ¿no? Nosotros descendemos y estamos en este punto y vamos en esa dirección, ¿no? Pero pues, digamos que Juan no sabe nada, está en un punto ciego, está vendado los ojos, solo puede saber las cuentas de las derivadas direccionales, ¿no? Si él va en esta dirección, pues empieza a subir y tiene que hacer mayor esfuerzo. ¿Listo? Entonces él debe, pues, hacer las cuentas, ¿no? Y encontrar las dos derivadas direccionales, en U y en B. Y eso le arroja un número cuando calcule eso. ¿Listo? Miren que además de eso, Juan está ubicado en un punto que tiene coordenadas 0,3, 80, que es un punto pues que está sobre la superficie, ¿no? Sobre la colina. Entonces él debe calcular las derivadas direccionales, la dirección U que le dan, ¿sí? Y evaluar esto en XY, pero en XY de que de sus dos primeras coordenadas del punto sobre la colina donde él se encuentra. Entonces tiene que evaluar esto en 0,3. ¿Sí? Tiene que calcular esas derivadas y evaluarlas en ese punto. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Una de las derivadas es fácil de calcular de forma casi inmediata. ¿Por qué? Porque este vector U es un vector unitario y aquí nos dicen cuánto es el ángulo, pi tercios. Coseno de pi tercios, seno de pi tercios. Entonces en esa primera dirección es fácil hallar la derivada direccional. ¿Que sería cuál? Entonces, la derivada direccional en la dirección U sería, según el teorema anterior, que es el teorema de la acepción, un teorema importante, voy a colocarlo de nuevo. Eh, mm, Donde aparecía que es la derivada parcial de f con respecto a x por coseno de teta, ¿no? Este teorema, según ese teorema, ¿sí? Y teniendo en cuenta que la función es así, f es 81 menos x al cuadrado menos 1 noveno de y cuadrado, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Quieren? Escribo f aquí. F es 81 menos x al cuadrado, 1 noveno y al lado. Si derivo f con respecto a x me da menos 2x. Bueno, primero voy a escribir la fórmula, la que voy a aplicar al teorema. La derivada direccional es esto, coseno de teta. La derivada parcial de f con respecto a y es seno de teta. La primera derivada parcial con respecto a x da menos 2x. Por coseno de teta, en este caso teta es pi tercios, ¿no? Coseno de pi tercios. Más la derivada parcial de f con respecto a y, derivo esta parte nomás, sería menos 2 novenos, ¿cierto? 2 novenos de y por seno de pi tercios. Porque estoy haciéndolo en la primera dirección. ¿Listo? Y esta derivada direccional tiene que evaluarse en el punto 0,3, por lo que comentaba antes. Entonces la derivada de dirección U de f en el punto 0,3, ¿cuánto da? Entonces como x vale 0 y lo sustituyo aquí, pues todo esto se anula, ¿no? Entonces me sobrevive nomás menos 2 novenos
por y, pero y vale 3, entonces por 3 por seno de pi tercios. ¿Listo? Y este número, bueno, esto va a dar, este 3 se cancela con el 9, se simplifica, perdón, entonces da menos 2 tercios, seno de pi tercios. Es un número negativo, ¿listo? Esto es menor que 0, porque seno de pi tercios es positivo. Entonces quiere decir que en esa dirección, ¿sí? Aquí nuestro amigo Juan desciende de la colina porque la inclinación hacia allá es negativa. En la dirección U desciende, ¿correcto? Ahorita calculemos la derivada parcial, perdón, la derivada direccional en la otra dirección, que es el punto, la dirección menos 2, 3. Pero fíjense en esta dirección. Esa dirección no es un vector unitario, ¿no? Si ustedes se fijan, menos 2, 3, ¿qué dirección es? A ver, grafiquemos ese punto, ese vector. Menos 2 en X, 3 en Y. Entonces este es el punto y el vector asociado es el que une el origen con ese punto. Esta es la dirección que me están dando y le llaman B. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, fíjense que la teoría que nosotros acabamos de desarrollar dice que la dirección debe ser un vector unitario y este vector no es unitario. Eso no tiene longitud 1, ¿no? Entonces, para hallar la derivada direccional en esta dirección que no es un vector unitario, tenemos que hacer un proceso adicional. Se llama normalizar el vector. ¿Alguien se acuerda cómo se normaliza un vector? Normalizar el vector. El vector B. Es decir, convertirlo en un vector unitario. Es decir, usted tiene que encontrar es U, que es así, el vectorcito cortico así, U, que apunta en la misma dirección, pero tiene longitud 1. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Fácil, del álgebra lineal, para normalizar B, es, usted toma B y lo divide entre su norma. Si usted toma un vector y lo divide, o sea, cada una de sus componentes la divide. Más bien voy a escribir esto así para evitar de pronto. Mire, usted calcula la norma de B y esto es un numerito, un número real. Multiplica eso por el vector B. Es decir, cada componente de B se multiplica por este número. Al hacer eso, usted normalizó B y le va a dar este vector U. Con ese vector U es que podemos hacer las cuentas de hallar las derivadas direccionales. ¿Listo? En este caso, para este vector, ¿cuánto es su norma? Su norma es, por definición, o sea, su longitud es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, la suma. Entonces, de menos 2 al cuadrado, más que su primer componente, más 3 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. Me da raíz de 13.